Lección para el día domingo, 18 de julio, agotado y cansado. En una cálida tarde primaveral, el inquieto rey David paseaba por la terraza de su palacio. Debía haber estado con su ejército al otro lado del Jordán. Debía haber estado guiando al pueblo de Dios para derrotar a los amonitas y finalmente llevar paz al reino. El hecho de no estar donde debía haber estado abrió la puerta a la tentación para David. ¿Qué sucedió? ¿Y qué gran pecado cometió David? Vamos a leer parte de la historia en 2 de Samuel 11, 1 al 5. Aconteció al siguiente año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. David vio a una mujer muy hermosa, que se estaba bañando en el techo de su casa. Sus impulsos pecaminosos se apoderaron de él esa tarde, y durmió con Betsabé, la esposa de un oficial de confianza del ejército. Como todos los reyes de la antigüedad, David tenía un poder absoluto. Como rey, no tenía que seguir algunas reglas que gobernaban a todos los demás. Y sin embargo, la dolorosa historia de la familia de David, después de este momento que cambió la historia, nos recuerda el hecho de que, incluso como rey, él no estaba por encima de la ley de Dios. De hecho, la ley existe como una protección, una salvaguarda, y cuando incluso el rey se desvió de ella, enfrentó terribles consecuencias. Tan pronto como David transgredió los límites de la ley de Dios, comenzó a sentir sus efectos en todos los aspectos de su vida. David pensó que su apasionada aventura había pasado desapercibida. Sin embargo, Betsabé ahora estaba embarazada y su esposo estaba lejos. ¿Cómo trató David de encubrir su pecado? Vamos a leer 2 de Samuel 11, 6 al 27. Hoy leeremos del verso 19 al 27. Ustedes en casa pueden leerlo completo. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo, Urías Heteo, es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú, aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido, Urías, era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer,
y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Incluso los planes más intrincados de David de hacer volver a Urías a casa con su esposa Betsabé fracasaron. Urías era un hombre de reputación estelar, que responde a las sutiles insinuaciones de David. El arca e Israel y Judá están bajo ataque, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Segundo de Samuel 11:11. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Finalmente, un David desesperado recurre al asesinato por control remoto para encubrir su pecado. Es difícil creer que David, a quien Dios le había dado tanto, pudiera haberse rebajado tanto. Sin importar quiénes seamos, ¿qué advertencia deberíamos extraer todos de esta historia? El espíritu de confianza y ensalzamiento de sí fue el que preparó la caída de David. La adulación y las sutiles seducciones del poder y del lujo no dejaron de tener su efecto sobre él. Todo esto tendía a aminorar en David el sentido de la perversidad excesiva del pecado. Y en vez de confiar humilde en el poder de Dios, comenzó a confiar en su propia fuerza y sabiduría. Patriarcas y Profetas, páginas 775 y 776. La palabra agotado hace referencia a que algo o alguien ha sido consumido hasta la última gota, algo que se ha acabado. Lo contrario a agotado es inagotable. Los seres humanos fuimos creados por Dios para ser dependientes de Él. Dependemos de Dios para vivir, pues Él es la vida, para amar, porque Él es amor, para ser felices, pues Él es la fuente de la felicidad. Nosotros nos agotamos, pero Él nos invita a acudir a Él, quien es la fuente inagotable de todo lo que precisamos para ser lo que debemos ser. Cuando se agota nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra lealtad a Dios y a nuestros principios, es porque nos hemos alejado de la fuente inagotable. Podemos estar seguros de que todo cansancio y agotamiento espiritual obedece a nuestra negativa de acudir constantemente a Cristo. Miremos lo que le pasó a David. Segundo de Samuel 11:1-5 dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Muchas de nuestras grandes tragedias comienzan con pequeñas malas decisiones. Una pequeña mala decisión que realizamos, creyendo que no va a tener repercusión alguna, termina convirtiéndose en un gran mal para nosotros y para los que nos rodean. Estar en el lugar incorrecto nunca es una decisión correcta y además causa graves males.
Si Dios te ha llamado a ser padre o madre, o esposo o esposa fiel, no huyas de ese cometido. Preferir estar en otro lugar es una irresponsabilidad que se paga caro. Si hay momentos en el día en que debemos estar orando y sabemos que son momentos especiales del día que debemos dedicar a la oración, por favor, no usemos un tiempo sagrado para invertirlo en cosas triviales. No estemos en la sala de estar hablando temas que no edifican cuando podríamos estar orando, teniendo comunión con Dios. David debía estar en la guerra, pero decidió quedarse en Jerusalén y en un tiempo de ocio encontró la tentación que lo devastaría profundamente a él y a su familia y que a través de los siglos venideros haría que muchos enemigos de la verdad blasfemaran el nombre de Dios. David no invirtió sus fuerzas en el deber que le correspondía y terminó cosechando una consecuencia que le quitó mucha paz el resto de su vida. Estar en la batalla, en el lugar donde debía estar, seguro lo iba a agotar físicamente y mentalmente, pero por estar en el centro de la voluntad de Dios para él, haciendo lo que la providencia le señalaba, Dios lo hubiera fortalecido. Sin embargo, aunque evitó la fatiga física, evadiendo su llamado y quedándose en casa, su vida se encauzó por la senda que lo llevaría a una derrota muy dura y de consecuencias duraderas. Si Dios te llama a la batalla, el lugar más seguro para ti es la batalla. El rey David le encargó a sus soldados y a su general la tarea que le correspondía hacer a él. Y él terminó haciendo una tarea que Dios no le había mandado hacer: dividir y destruir un hogar. ¿Por qué pasó esto? Porque cuando no estamos ocupados haciendo la voluntad de Dios y decidimos hacer nuestra propia voluntad, terminamos haciendo lo que el diablo aplaude, lo que al diablo le agrada. Segundo de Samuel 11, 25 al 27 dice: Y David dijo al mensajero: Así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú, aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Al dolor de la pérdida por su marido, Betsabé agregó un dolor de cargo de conciencia, porque no solamente su marido había sido muerto en la batalla, sino que seguramente intuía que el rey David había participado en la muerte de Urías para poder esconder su pecado. Además de esto, ella le había sido infiel y nada le había dicho a su esposo. Betsabé estaba llorando, agotada y cansada bajo el peso de una conciencia que la acusaba. Y no la acusaba en vano, porque ella había participado en la muerte de su esposo de manera indirecta. Es cierto, el rey David era el rey, tenía el poder, la autoridad, pero ella era dueña de su cuerpo. Pudo haberle dicho que no al rey, pero accedió a la tentación. Y el rey David se aprovechó del poder que Dios le había dado y lo usó no para bendecir, sino para dañar vidas. El pecado nos agota y consume tanto de nosotros que nos impide tomar decisiones justas y sensatas. Para tapar su pecado, David decidió quitarle la vida a un hombre honesto, altruista y limpio de corazón, y además involucrar a otros en su pecado. Hizo cómplice a Joab
de la muerte de Urías y a Betsabé también de manera indirecta. Vivir una vida sin santidad y sin apego fiel a la palabra nos convierte en personas insensatas, injustas y además destructores de otras vidas. Dios nos llama hoy a volvernos de nuestros malos caminos, a desechar los pecados pequeños o grandes, a permanecer en su palabra y en su presencia, para que llenos de su amor y sabiduría, tomemos decisiones que glorifiquen su nombre y edifiquen las vidas de los que nos rodean. Si estás agotado y cansado bajo el peso y la carga de una conciencia que te acusa, vuélvete al Señor. Confiesa tu pecado, confesemos nuestras culpas, pidámosle perdón al Señor, pidámosle perdón por haber herido su corazón y por haber dañado a los que nos rodean. Y el Señor es amplio en perdonar. Hoy es día de ir a Jesús y Él quitará nuestras cargas y nos llenará con su amor. El espíritu de profecía nos dice: es peligroso alabar o ensalzar a los hombres, pues si uno llega a perder de vista su total dependencia de Dios y a confiar en su propia fortaleza, caerá seguramente. El hombre lucha con enemigos que son más fuertes que él. Es imposible que nosotros, con nuestra propia fortaleza, sostengamos el conflicto. Y todo lo que aleje a nuestra mente de Dios, todo lo que induzca al ensalzamiento o a la dependencia de sí, prepara seguramente nuestra caída. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 775 y 776.